Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, pero específicas para el caso homogéneo, ¿no? Recordemos que el caso homogéneo es cuando el término independiente es igual a cero. Para una pequeña introducción, el saber resolver estas ecuaciones diferenciales de segundo orden nos va a servir en gran medida en el curso de dinámica de estructuras, en el que, por ejemplo, tenemos el sistema de un grado de libertad, masa-resorte, ¿no? Sin amortiguamiento y sometido a vibración libre. No sabemos que su ecuación diferencial de movimiento está expresada por la masa por la segunda derivada, más k por el desplazamiento y es igual a cero, ¿no? Entonces, si a todo lo dividimos, por ejemplo, entre la masa, tendríamos que k entre la masa es igual a la frecuencia natural elevado al cuadrado, ¿no? Y tiene esta forma. En el curso de dinámica de estructuras vimos que nosotros asumimos que la solución tiene esa forma, ¿no? El desplazamiento, que en función de tiempo es a coseno de omega n por t más b por seno de omega n por t. Entonces vamos a ver de dónde se deriva esta asunción que realizamos en el curso de dinámica de estructuras. Muy bien. Entonces tenemos siempre una función, digamos, ecuación ordinaria porque solamente estamos considerando una variable independiente, en este caso x, y variables dependiente y, ¿no? La forma de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y lineal es de esta manera, ¿no? La segunda derivada de y con respecto a x multiplicado por un coeficiente que puede depender, que puede ser una función de x, multiplicado por la primera derivada más a sub 0 por x por y eso tiene que ser igual a cero porque estamos considerando un caso homogéneo, ¿no? Más específico, vamos a considerar el caso de los coeficientes constantes, ¿no? En el que tratamos, por ejemplo, el caso de la vibración libre, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra ecuación diferencial? La ecuación diferencial sería la segunda derivada más el a sub 1, pero en este caso ya viene a ser un coeficiente constante, cosa que no depende de x, por la primera derivada más a sub 0 y multiplicado por y igual a cero. Entonces, este va a ser nuestro problema. Y para resolver este problema vamos a construir el polinomio característico y la ecuación característica, ¿no? Entonces vamos a decir el polinomio de variable r, ¿no? Vamos a considerar un polinomio de variable r, el polinomio de variable, el polinomio característico. Entonces, el polinomio característico tiene la siguiente forma, ¿no? Va a depender del grado, del orden de la derivada que estamos utilizando. Sería r cuadrado más a sub 1 por r más a sub 0, que este sería el grado 0, ¿no? Entonces esto sería igual a 0. Este va a ser nuestro polinomio característico. Y esta es una ecuación de segundo grado, ¿no? Que sabemos todos cómo puede resolver esa ecuación. Y en base a las raíces que tenga esta ecuación, vamos a plantear cómo va a ser la solución de la ecuación diferencial. Entonces vamos a tener tres casos que vamos a estudiar de acuerdo a las raíces, ¿no? Suponiendo que R1 y R2 son las raíces de esta ecuación, ¿no? Son raíces. Entonces el primer caso que vamos a plantear aquí es cuando las raíces van a ser diferentes. R1 es diferente de R2, pero que va a pertenecer a los reales, ¿no? En este caso, entonces, decimos que la solución va a estar dada por la siguiente expresión, ¿no? Va a ser igual a C1, a una constante, multiplicado por epsilon elevado a la R1 de X, más constante 2 multiplicado por epsilon R2 de X, ¿no? Es una combinación lineal de epsilon elevado a las raíces del polinomio que estamos utilizando, ¿no? El segundo caso va a ser cuando las raíces son iguales y también pertenecen a los reales. En este caso, y de x va a ser igual a ¿qué? A C sub 1 epsilon R1 de x. Y ahora, como las raíces son iguales, tendría que ser epsilon R1 de x. Pero para que sean diferentes en este caso, tenemos que multiplicar a este valor multiplicado por una variable x, ¿no? Y ahora recién le agregamos el coeficiente. Entonces la diferencia cuando tenemos raíces iguales. Y el tercer y último caso va a ser cuando las raíces pertenezcan a los complejos. Si de R1 y R2
pertenecen a los complejos, y en este caso son complejos conjugados, ¿no? Entonces la raíz, ¿no? La raíz, por ejemplo, de R1 va a ser igual a alfa más, digamos en este caso, beta por i, ¿no? Esta es una raíz, es una raíz compleja, ¿no? Porque tiene el número complejo i, que es igual a la raíz de -1. En este caso, el i de x, o la respuesta de la ecuación diferencial, tendría que ser igual a épsilon elevado a la alfa elevado al x, c sub 1 por el coseno de beta x más c sub 2 por el seno de beta x. Entonces, esta va a ser la solución cuando tengamos complejos, ¿no? No tengamos raíces complejas, ¿no? Entonces, para poder poner en práctica este tipo de soluciones, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, el ejemplo número 1, vamos a poner acá, ejemplo. Y vamos a decir que tenemos esta ecuación diferencial. La segunda derivada de i menos 10 por la primera derivada más 25 multiplicado por i. Esto va a ser igual a 0. Entonces, de esta ecuación diferencial, nuestro polinomio característico sería r cuadrado menos 10 veces r más 25 es igual a 0, ¿no? Y eso no es otra cosa que r menos 5 al cuadrado, ¿no? Este es r menos 5, todo esto elevado al cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, R1 es igual a R2 y es igual a 5, ¿no? Entonces estamos, ¿en qué caso? En el segundo caso, ¿no? Donde las raíces son iguales. Por lo tanto, entonces, I de X, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a un coeficiente, una constante, épsilon elevado a la 5x más otra constante, una combinación lineal, por x por épsilon elevado a la 5x también. Entonces, estos valores de C1 y C2 se pueden determinar cuando se tienen valores iniciales, ¿no? En el caso de dinámica de estructura tenemos una velocidad inicial y un desplazamiento inicial, ¿no? Entonces, con esas ecuaciones podríamos determinar cuáles son las constantes C1 y C2. Entonces, ese sería el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo tendría la forma de una, digamos, la ecuación diferencial de movimiento, ¿no? Podemos plantear la siguiente ecuación diferencial, la segunda derivada, multiplicado por una constante k al cuadrado multiplicado por i, y esto va a ser igual a 0. Entonces, si nos damos cuenta, i podría representar el desplazamiento, ¿no? Sería la segunda derivada del desplazamiento, k podría ser la frecuencia natural al cuadrado multiplicado por el desplazamiento, ¿no? Igual a 0. Si comparamos, tiene digamos, tiene la ecuación diferencial de movimiento de un sistema de un grado de libertad sometido a una vibración libre, ¿no? Entonces, evaluando ahora esta ecuación diferencial, su polinomio característico sería igual a ¿qué? A r al cuadrado más k al cuadrado, ¿no? Y esto vendría a ser igual a 0. Entonces aquí vemos que las raíces van a ser complejas y tenemos que la raíz va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el menos k al cuadrado pasa al otro lado, sería k por i, y en realidad esto va a tener más menos, ¿no? Más menos k por i sería en este caso las raíces de nuestro polinomio característico de ecuación característica. Entonces, ¿qué es lo que dice entonces estaríamos en el tercer caso. En este ahora alfa, ¿no? Si hacemos una comparación con aquí, con el tercer caso que hemos nombrado, alfa vendría a ser el valor igual a 0 y beta vendría a tomar el valor de k, ¿no? Por lo tanto, i de x, o la respuesta en este caso, tendría a ser épsilon a la alfa de x, sería 0, ¿no? Multiplicado por c sub 1, que es una constante cualquiera, multiplicado por el coseno de beta x más con una constante 2 multiplicado por el seno de beta x, ¿no? Aquí. Al final tendríamos que i de x sería igual a 1, ¿no? Sería c1
multiplicado por el coseno de beta x, pero beta representa el valor de k, ¿no? Sería coseno de k por x más c sub 2 por el seno de k sub x, ¿no? Al C1 le podríamos llamar A y al C2 le podríamos llamar B, ¿no? Y al K le podríamos llamar la frecuencia natural del sistema, ¿no? Entonces sería A por el coseno de omega por T más B por el seno de omega por T, que vendría a ser igual a la solución que inicialmente habíamos establecido para este sistema de grado de libertad en vibración libre, ¿no? Muy bien, con esto, gracias, terminamos el problema.